Este es un caso extraño que ocurrió en el pueblo de Oak Cliff en el condado de Dallas, Texas, el 9 de octubre de 2020, a las 7:30 a.m. En una soleada mañana de otoño, una pareja de mediana edad, como de costumbre, abrió su puerta a tiempo y sacó a pasear a su perro. Este es el metraje capturado por su sistema de vigilancia doméstica en ese momento. La esposa caminaba adelante, seguida de cerca por su esposo. Justo cuando salieron del alcance de la vigilancia, acompañados por un rugido, resonaron disparos aterradores. Alguien se acercó corriendo por detrás de la pareja y sacó un arma, disparando 7 tiros al hombre. 3 disparos alcanzaron su cabeza, 3 alcanzaron su pecho y el último lo alcanzó en 4 lugares. El hombre se desplomó instantáneamente, mortalmente herido. Antes de que la sorprendida esposa pudiera reaccionar, el pistolero la empujó al suelo, rápidamente le ató las muñecas y le arrebató el anillo de bodas a la esposa de la víctima. Asustada, la esposa de la víctima forcejeaba y gritaba pidiendo ayuda mientras otra cámara de vigilancia registraba la escena de un vecino a 5 casas de distancia escuchando disparos, saliendo corriendo sin tener tiempo de ponerse los zapatos e investigando rápidamente. Vio a un hombre con una sudadera azul y una máscara azul cubriendo su rostro disparando a los vecinos con un arma. Inmediatamente volvió a casa, agarró su propia arma y se preparó para enfrentarse al pistolero. Sin embargo, cuando regresó a la escena, se dio cuenta de que el pistolero estaba huyendo en su camioneta negra. El vehículo tenía una letra T blanca muy obvia. Los vecinos alarmados, despertados por los disparos, comenzaron a salir a la calle para ver qué estaba pasando. Algunos sacaron rápidamente sus teléfonos para capturar el auto en fuga, otros llamaron a la policía y algunos se apresuraron a ayudar a las víctimas. El incidente tuvo lugar en una comunidad de clase media alta de estilo antiguo donde la mayoría de los residentes son élites sociales y la tasa de criminalidad es extremadamente baja, con relaciones de vecindad armoniosas. ¿Por qué ocurrió de repente un tiroteo y a plena luz del día? ¿Fue el tiroteo al azar o fue un asesinato premeditado? Después de que la policía fuera alertada, el primer grupo de agentes llegó a la escena en menos de 10 minutos, momento en el que el perpetrador ya había desaparecido. La investigación se centró en el hombre que fue baleado y su esposa, Hania Fight, de 49 años, directora de Eaton American Airlines, y su esposa, Jennifer Fight, de 48 años, ama de casa. La pareja había estado casada durante 15 años y tenían una hija de un matrimonio anterior de Jennifer. Los vecinos le dijeron a la policía que creían que la pareja tenía una buena relación y rara vez los veían discutir. Estaban financieramente acomodados sin problemas económicos, y ambos tenían personalidades tranquilas y serviciales. Entonces, ¿quién querría matarlos y cuál podría ser el motivo? Cuando los agentes llegaron a la escena, Jennifer estaba sentada junto a su difunto esposo, llorando histéricamente. Como testigo, fue llevada de inmediato a la comisaría para ayudar en la investigación. Quizás porque estaba tan triste y conmocionada, esta mujer no pudo brindar mucha información útil y apenas podía hablar. Los investigadores esperan que ella entregue su teléfono y les permita revisar su lista de contactos y todos los registros de contactos para encontrar pistas confiables que ayuden a resolver el caso. Jennifer estuvo de acuerdo de inmediato. Durante los días siguientes, la esposa de la víctima concedió entrevistas a varias cadenas de televisión, instando a cualquiera que tuviera información a acudir a la policía para llevar al asesino ante la justicia lo antes posible. Mientras tanto, organizó 2 grandes funerales para su esposo, recaudando más de 60,000 pesos en donaciones de familiares, amigos y vecinos. Inicialmente, la policía se centró en la camioneta conducida por el perpetrador y lanzó una investigación. La cámara de vigilancia de un vecino capturó accidentalmente imágenes del automóvil pasando. Era una vieja camioneta Nissan negra con una marca única en la ventana trasera izquierda, una gran letra T blanca. Desafortunadamente, la cámara no capturó el número de placa, y estas camionetas eran comunes en las calles, lo que hacía imposible determinar su destino final. Posteriormente, los investigadores examinaron cuidadosamente el teléfono de Jennifer pero no encontraron anomalías. La persona con la que se comunicaba con más frecuencia era su esposo, Fight. El contenido del chat fue de ida y vuelta, principalmente sobre asuntos triviales. Justo cuando estaban a punto de renunciar a la pista del teléfono, un mensaje de texto enviado hace 6 meses llamó su atención. Este mensaje de texto era de Jennifer a una amiga, revelando que estaba engañando emocionalmente. El objeto de su aventura era un ex compañero de clase de secundaria y universidad y exnovio llamado Darren. Extrañamente, no había registros de ningún contacto con Darren en el teléfono de Jennifer.
No había llamadas, no había mensajes, no había correos electrónicos. ¿Cómo pudieron engañar emocionalmente entonces? Los investigadores sospecharon que Jennifer había eliminado algunos registros que no quería que nadie viera y decidieron investigar más profundamente su relación con Darren para ver qué tipo de persona era. A través de los contactos guardados en el teléfono de Jennifer, encontraron la dirección y la información de contacto de Darren. El nombre completo de Darren era Darren Ruben López, un soldado retirado de 48 años que sirvió en fuerzas especiales durante más de 20 años y fue un experto en bombas. Había sido galardonado con la Medalla al Corazón Púrpura y, después de retirarse debido a una lesión, trabajó como consultor de seguridad para Columbia Broadcasting Corporation. Vivía en Tennessee, a miles de kilómetros de la escena del crimen en el condado de Dallas, y era dueño de una gran casa en 20 acres de tierra en las afueras de Cumberland, France, en el estado. Estaba casado con 2 hijas, pero actualmente estaba pasando por un divorcio. Los investigadores notificaron urgentemente a la policía de Tennessee para que vigilaran a Darren y llevaran a cabo una vigilancia discreta alrededor de su casa. La investigación reveló un descubrimiento impactante. Una foto panorámica tomada desde un helicóptero mostraba una camioneta Nissan negra estacionada en la entrada del almacén de la casa de Darren, casi idéntica a la conducida por el perpetrador en la escena del crimen. Además, había una letra T blanca en la ventana trasera izquierda, al igual que en la camioneta de la escena del crimen. Sin embargo, este hallazgo solo sugería que Darren podría ser el perpetrador. No podía determinar si tenía un cómplice o si actuaba por órdenes de alguien más. El papel de Jennifer en este caso seguía sin estar claro. Por lo tanto, los investigadores decidieron no apresurarse a arrestar a Darren y esperar hasta que se respondieran estas preguntas. La investigación encontró que durante los últimos 6 meses, Jennifer y Darren habían intercambiado una gran cantidad de comunicación, a veces contactándose al menos 500 veces al día. Sin embargo, a partir del 8 de octubre, el día antes del incidente, la comunicación cesó repentinamente durante 28 horas. Ese día, Darren les dijo a sus 2 hijas que iba a casar y que no regresaría por algunos días. Los registros de transacciones de la tarjeta bancaria mostraron que después de salir, primero fue a un taller de reparación de automóviles cercano para hacerle mantenimiento a su coche, luego lo llenó de gasolina en una gasolinera y estableció el destino en el sistema de navegación hacia el condado de Dallas. Luego continuó hacia su destino, pasando por Arkansas, donde fue captado por la cámara de vigilancia de una gasolinera, deteniéndose para comprar comida y repostar. Presta mucha atención a la máscara que llevaba en la cara, que era idéntica a la que llevaba el perpetrador. Varias horas más tarde, a las 2:30 am del 9 de octubre, después de más de 10 horas de viaje, Darren finalmente llegó al umbral de Jennifer. Para no llamar la atención, estacionó silenciosamente el auto en el patio trasero de una casa vacía cercana y, sin activar el sistema de alarma de la casa, se metió sigilosamente para esperar durante la noche. Parte de sus actividades durante ese tiempo fueron captadas por la vigilancia de la casa de un vecino. A la mañana siguiente, a las 7:30 am, cuando Fait y su esposa estaban paseando al perro desde la puerta principal, él salió corriendo y lanzó un ataque repentino, disparando 7 tiros a Fait y luego simulando arrebatarle el anillo de diamantes de la mano a Jennifer, creando deliberadamente la ilusión de un robo-asesinato. Después del ataque, Darren no se atrevió a quedarse ni un momento y regresó inmediatamente a su auto, conduciendo de regreso a Tennessee. 3 meses después del incidente, la policía del condado de Dallas había recopilado una gran cantidad de evidencia que probaba que Darren era el autor del asesinato. Esto incluía miles de mensajes de texto que demostraban su conexión inusual con la esposa de la víctima, Jennifer. Aunque no se habían visto durante décadas, Darren todavía parecía estar enamorado de su exnovia. Además, los datos de ubicación del teléfono celular mostraron que había estado cerca de la escena del crimen en el momento del incidente. Los registros detallados del grabador de datos del automóvil documentaron cada ruta que tomó desde Tennessee hasta el condado de Dallas. Al rastrear estas rutas a través de las cámaras de tráfico, los investigadores encontraron imágenes del auto de Darren apareciendo a lo largo de esas rutas. Esta evidencia fue suficiente para condenar a Darren, pero aún no estaba claro si Jennifer estaba involucrada en el crimen. Por lo tanto, la policía decidió arrestar a Darren primero. Para conocer más verdades de él, el 11 de enero de 2021, bajo la dirección de la policía de Dallas, la policía de Tennessee se preparó para arrestar a Darren. Varios oficiales se colocaron en una intersección cerca de la casa de Darren, esperando interceptarlo mientras conducía y luego entrar juntos para someterlo.
Cuando Darren fue arrestado, parecía ligeramente nervioso pero se mantuvo en silencio, sin luchar ni resistirse. Se encontró una máscara azul en el auto del perpetrador, idéntica a la que Jennifer describió a la policía como la máscara que llevaba el pistolero. Posteriormente, los investigadores registraron la casa de Darren y encontraron una pistola calibre .45. A través de la comparación de casquillos de bala y pruebas balísticas, se confirmó que esta pistola era el arma homicida utilizada para matar a Fait. Se encontró una pequeña cantidad de residuos de sangre en la boca del arma, y los resultados de las pruebas de ADN mostraron que la sangre pertenecía a Fait. Luego, Darren fue trasladado a la cárcel del condado de Dallas para esperar el juicio. Se le imputaron cargos de asesinato en primer grado y posesión ilegal de un arma de fuego, pero se declaró inocente y se negó a confesar. Ahora, surge la pregunta, ¿Jennifer participó en el asesinato de su esposo? Ella instruyó a Darren para que matara a Faith, ¿o Darren actuó solo en un intento de ganar a la mujer que amaba? Basados en la evidencia existente, la policía cree que existe una alta probabilidad de la participación de Jennifer en el crimen. Por lo tanto, el mismo día que Darren fue arrestado, citaron a Jennifer a la comisaría para ser interrogada. Jennifer inicialmente admitió conocer a Darren y reconoció que se comunicaban a diario. Sin embargo, negó vehementemente tener una relación extramatrimonial con él, creyendo que al borrar los mensajes de texto de su teléfono, la policía no descubriría la verdadera naturaleza de su relación con Darren. Sin embargo, resultó que agentes de la Agencia de Seguridad Nacional hackearon el teléfono de Darren y recuperaron todos los datos. Los datos del teléfono revelaron que los dos comenzaron a retomar el contacto 7 meses antes del incidente, con Darren iniciando el contacto con Jennifer. Una vez en contacto, su antigua llama se reavivó, y en solo unos meses, intercambiaron 116,000 mensajes de texto, casi cada segundo de cada día. Además de discutir su aventura amorosa y asuntos sexuales explícitos, también hablaban de cosas mundanas como comer, beber y usar el baño. Literalmente, nada estaba fuera de límites. 2 días antes del incidente, Darren le dijo a Jennifer que había restablecido su teléfono a la configuración de fábrica. Jennifer respondió, «Me alivia escucharte decir eso». Un mes después del incidente, Jennifer recordó cuidadosamente a Darren que recordara borrar las letras en la parte trasera de la camioneta. Darren respondió, expresando cierta preocupación, diciendo que borrarlas inmediatamente podría despertar sospechas de sus hijas y sugirió esperar un poco antes de hacerlo. Al día siguiente, Jennifer envió otro mensaje recordándole a Darren que borrara las letras de inmediato, diciendo que tenía un mal presentimiento al respecto. Darren respondió rápidamente que lo había solucionado. Jennifer respondió felizmente, diciendo, «Eso es genial. Ahora me siento mucho mejor». Aunque no discutieron directamente los detalles del asesinato en estos mensajes, es evidente por su contenido que Jennifer estaba bien enterada del plan de Darren de matar a Fait. Lo sorprendente es que los registros de transacciones bancarias muestran que después de que mataran a Fait, Jennifer no solo transfirió una gran suma de dinero a Darren, sino que también compró boletos de avión para él y sus hijas. En uno de los correos electrónicos enviados a Darren, Jennifer incluso adjuntó fotos de 2 tarjetas de crédito, instruyéndole que registrara la información de la tarjeta y gastara libremente el dinero en lo que quisiera, asegurándole que ella se encargaría de pagar. Esto sugiere una forma de soborno hacia Darren e indica lealtad, insinuando que ya sea ella o el dinero, ambos le pertenecen. Jennifer esperaba que Darren guardara silencio sobre el asesinato para protegerla. La policía propuso que Darren se adelantara para incriminar a Jennifer a cambio de clemencia y una sentencia reducida, pero él se negó a cooperar. Incluso enfrentando consecuencias inminentes, priorizó proteger a su amante. Sin la cooperación de Darren, es difícil etiquetar definitivamente a Jennifer como cómplice de asesinato. Sin embargo, la policía no abandonó la investigación. Un mes después del arresto de Darren, decidieron arrestar a Jennifer por cargos de obstrucción a la justicia. Su eliminación deliberada de mensajes de texto y recordatorios a Darren para borrar las letras en el automóvil obstaculizó en cierta medida la investigación policial. Después del arresto de Jennifer, los investigadores se prepararon para registrar su hogar en busca de cualquier evidencia útil. Para este momento, habían pasado más de 4 meses desde el asesinato de Fait, y temían que cualquier evidencia ya hubiera sido retirada. Sin embargo, esta búsqueda dio resultados significativos e inesperados en la computadora de Jennifer. Los correos electrónicos realmente fueron eliminados, pero él no limpió la caché, así que a través de la caché, la policía vio todos los correos electrónicos que había enviado y recibido antes.
Estos correos electrónicos servirían como la evidencia más convincente para demostrar su instigación a Darren para cometer el asesinato. A primera vista, la mayoría de los correos electrónicos parecían ser enviados por Fait, pero en realidad, el remitente era Jennifer misma. Ella usaba el nombre de Fait para enviar múltiples mensajes provocativos a Darren. No solo maldecía a Darren para que se mantuviera alejado de su esposa, sino que también describía vívidamente cómo él abusaba y agredía a su esposa, llevando a Darren a creer que Jennifer sufría de violencia doméstica severa y necesitaba desesperadamente a alguien que la rescatara de su situación miserable. Sin embargo, la verdad era que durante más de una década de matrimonio, Fait siempre había sido muy cariñoso con Jennifer, completamente ajeno a su infidelidad y la existencia de alguien como Darren. Jennifer fabricó esos escenarios de violencia doméstica por dos razones principales. Primero, para corroborar las mentiras que había contado anteriormente a Darren, afirmando que Fait la había estado lastimando. Y segundo, para provocar los instintos protectores de Darren, instándolo a intervenir y eliminar a su esposo. Entonces, ¿por qué Jennifer quería que Fait muriera? Porque solo con la muerte de Fait ella podría perseguir libremente su aventura con su amante, heredar la finca familiar sin problemas y recibir un pago de seguro de 650,000 pesos. Ella sabía que pedirle directamente a Darren que cometiera un asesinato sería inútil, así que recurrió a difamar a Fait, retratándolo como un villano ante Darren e instigando a Darren a creer que matar a Fait no solo era para proteger a su amada, sino también un acto de justicia. Jennifer no solo se hizo pasar por su esposo, sino que también fingió ser su mejor amiga, enviando correos electrónicos a Darren bajo el nombre de su amiga para validar aún más sus afirmaciones de abuso y violencia. Algunos de estos correos electrónicos incluso incluían fotos de presuntas lesiones por abuso, que en realidad fueron descargadas de Internet. La falsa amiga instaba continuamente a Darren a rescatar a Jennifer del abuso de Fait, pero cada vez que Darren sugería confrontar a Fait, Jennifer inmediatamente aconsejaba en contra, fingiendo inocencia y afirmando que no quería causar problemas a nadie. Cuanto más actuaba de esta manera, más lástima sentía Darren por ella, y más fuerte se volvía su deseo de matar a Fait. Eventualmente, impulsado por la ira, el juicio de Darren se nubló, y viajó cientos de millas para matar al inocente Fait. Incluso apuntó un disparo a las partes íntimas de la víctima por despecho. Tristemente, incluso cuando estaba sentado en la sala del tribunal, Darren aún no se daba cuenta de que estaba siendo utilizado como peón por su antigua amante. En un intento por ayudar a Jennifer a escapar del castigo, incluso admitió voluntariamente el cargo de asesinato e insistió en que Jennifer no estaba al tanto de sus acciones. Incluso cuando el fiscal presentó los correos electrónicos enviados desde el ordenador de Jennifer y las fotos falsas de lesiones en el tribunal, Darren aún se negaba a creer que había sido manipulado por esta mujer maquinadora. Un año después del crimen, la fiscalía finalmente presentó cargos por asesinato en primer grado contra Jennifer. Basados en las pruebas presentadas anteriormente, creían que ella era la cerebro detrás del crimen, manipulando intencionalmente e instruyendo a su amante para que asesinara a su esposo, Fait. Jennifer aceptó un acuerdo de culpabilidad, intercambiando una sentencia de cadena perpetua por la pena de muerte. La policía descubrió más tarde que a pesar de recaudar 60,000 pesos en donaciones, Jennifer no usó este dinero para pagar los gastos del funeral de Fait. Los pendientes 6,500 pesos de los costos del funeral fueron cubiertos finalmente por la familia de Fait. Sin embargo, al ingresar a prisión, la primera acción de esta mujer fue depositar $200,000 en prisión, la cantidad que Fait ganaba. El acto egoísta de matar a Fait y seguir gastando descaradamente el dinero de su víctima pone de relieve la extrema audacia de Jennifer. El abogado defensor de Darren intentó persuadir al juez y al jurado de que sus acciones fueron impulsadas por un sentido de justicia derivado del arresto de Jennifer, afirmando que no representaba una amenaza para la sociedad y merecía clemencia. Sin embargo, el juez presidente lo consideró un adulto competente capaz de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, independientemente de sus motivos. Quitar una vida es inherentemente incorrecto, y fue responsabilizado por sus acciones con una sentencia de 62 años de prisión, lo que significa que tendría que vivir hasta los 110 años antes de ser elegible para la libertad condicional, reflejando el destino de Jennifer. Estos dos individuos, uno malicioso y manipulador, el otro simple y temerario, eran un par hecho en el infierno, ambos destinados al mismo resultado. ¿Me admites que los trucos de esta mujer son perfectos? También me pareció demasiado aterrador, pero al investigar el siguiente caso, tuve que decir que esta mujer no era nada comparada con este astuto asesino.
La policía incluso sabía con certeza que era autor de 3 delitos consecutivos, pero no pudo arrestarlo. Para saber qué hizo, invite a todos al caso número 2. Fue aclamado por los medios de comunicación globales como el criminal más brillante de Japón. La policía sabía que era un asesino en serie, sin embargo, nunca pudieron condenarlo porque cada vez que se cometía un crimen, él estaba lejos de la víctima, con una coartada aparentemente perfecta. La astucia de su diseño y la sofisticación de sus métodos casi sacudieron las instituciones judiciales globales en ese momento. Este caso, conocido como el asesinato de Akónito en Japón, ha sido citado por numerosos países como un estudio de caso forense. El hombre realmente logró el crimen perfecto. Si no fuera por las medidas extraordinarias tomadas por las autoridades japonesas en ese momento, nunca habría sido condenado porque hasta el final del caso, no había evidencia directa que demostrara que había cometido un asesinato. Entonces, ¿qué sucedió exactamente en ese entonces? ¿Cómo logró cometer un asesinato a distancia? Nuestro protagonista se llama Kamiya Riki, quien siempre ha sido muy popular entre las mujeres desde la infancia y ha tenido 3 esposas en total. Sin embargo, cada mujer que se casaba con él moría misteriosamente poco después. Y la historia de hoy comienza con su tercera esposa. El 10 de noviembre de 1985, a la edad de 47 años, Kamiya conoció a su tercera esposa, Lisako. Solo 6 días después, decidieron registrarse para un matrimonio rápido. A los ojos de Lisako, Kamiya era el compañero perfecto con el que había fantaseado, rico y atento. Así que, contaría a todos los que conocía que había encontrado a su verdadera alma gemela. Poco sabía ella, mientras buscaba amor, Kamiya buscaba su vida. El 19 de mayo de 1986, 6 meses después de su registro de matrimonio, Kamiya y Lisako se fueron de luna de miel a Okinawa. Los acompañaban 3 amigas cercanas de Lisako. Sin embargo, poco después de llegar a Okinawa desde Osaka, Kamiya recibió una llamada telefónica urgente, alegando que había una emergencia en el trabajo a la que necesitaba atender de inmediato. Aseguró a Lisako que regresaría tan pronto como pudiera. Desilusionada pero entendiendo que Kamiya tenía que trabajar, Lisako aceptó a regañadientes. Así, se separaron. Kamiya se quedó en el aeropuerto, esperando el vuelo de la tarde de regreso a Osaka, mientras Lisako y sus amigas fueron a un lugar turístico, Ishigakijima, a disfrutar. Unas horas más tarde, alrededor de la 1:30 p.m., Lisako y sus amigas llegaron a Ishigakijima. Sin embargo, mientras se preparaban para registrarse en su hotel, Lisako comenzó a sudar profusamente, seguido de dificultad para respirar y finalmente perdiendo la sensibilidad en sus extremidades, cayendo al suelo. Al presenciar esto, las amigas de Lisako llamaron inmediatamente a asistencia de emergencia. Mientras tanto, el cerebro detrás de este crimen, Kamiya, permanecía en el lejano aeropuerto, sin haberse movido. Sin embargo, una leve sonrisa se dibujó en sus labios, indicando que ya sabía lo que estaba sucediendo. El plan de asesinato cuidadosamente elaborado debería haber tenido éxito para este momento. Unos minutos más tarde, la ambulancia llegó apresuradamente al hospital. Sin embargo, en el camino hacia el hospital, la condición de Lisako comenzó a deteriorarse. Para cuando llegaron al hospital, sus funciones cardíacas y pulmonares casi habían cesado por completo. Los médicos administraron de inmediato medidas de emergencia a Lisako, pero desafortunadamente, no tuvieron efecto. Finalmente, a las 3:04 de la tarde de esa tarde, se anunció oficialmente que Lisako, de solo 33 años, había fallecido. La causa preliminar de su muerte se determinó como un infarto de miocardio, lo que sugiere que Lisako había fallecido por causas naturales. Sin embargo, las 3 amigas de Lisako estaban en desacuerdo con la opinión del médico. Creían unánimemente que Lisako había sido envenenada y que el culpable era su nuevo esposo, Kamiya Riki. Según el recuerdo de las 3 amigas, lo último que Lisako había comido antes de su muerte fue una cápsula dada por Kamiya. Recordaban vívidamente que Lisako inicialmente se había negado a tomarla, pero Kamiya insistió, afirmando que era una pastilla de vitaminas beneficiosa para su salud. Ahora, parecía muy probable que la cápsula fuera en realidad veneno. Además, las 4 amigas habían pasado recientemente exámenes médicos exhaustivos juntas, y según los informes, los órganos de Lisako, incluido su corazón, estaban en excelentes condiciones. Por lo tanto, las amigas creían que la muerte de Lisako era sin duda un asesinato premeditado e inmediatamente llamaron a la policía. Al recibir el informe, la policía llegó rápidamente al hospital.
Sin embargo, después de escuchar la descripción de las amigas, la policía expresó dudas sobre su especulación. Nunca habían oído hablar de ningún veneno que pudiera causar la muerte en un momento específico, y mucho menos de algún veneno letal que pudiera permanecer indetectado en el cuerpo humano. Durante 2 horas no aparecieron síntomas. Los detectives no son expertos forenses, por lo que no tienen autoridad absoluta en este asunto. Por precaución, decidieron confrontar a Camilla y averiguar su ubicación a través de los anuncios del aeropuerto. Al recibir la notificación, Camilla corrió inmediatamente al hospital. Esta fue la primera vez que abandonó el aeropuerto desde que se despidió de Lizaco a las 11:40. Inmediatamente después de que Camilla llegara al hospital, antes de que pudiera respirar, 3 amigos lo rodearon y lo interrogaron apresuradamente sobre por qué había matado a Lizaco, como si hubieran concluido que Camilla era el culpable. Incluso la policía estaba confundida por su certeza. Sin entender por qué estaban tan seguros de que Camilla era el culpable, Camilla no pudo evitar preguntarles: ¿por qué todos están tan seguros de que soy el culpable? Inicialmente, la policía pensó que estos 3 amigos debían tener alguna evidencia importante, pero no esperaban que después de tantas suposiciones, estos amigos solo pudieran pronunciar 2 palabras: intuición. Hay que decir que a veces, la intuición humana es más confiable que los resultados del análisis racional. Sin embargo, la aplicación de la ley se basa en evidencia, no en intuición, para hacer juicios. Por lo tanto, la policía creía que los 3 amigos estaban luchando simplemente para aceptar la muerte repentina de su amiga y por eso cargaban toda la responsabilidad sobre Camilla. A pesar de los esfuerzos de la policía por explicar, los 3 amigos seguían afirmando firmemente que su amiga fue envenenada por Camilla y exigían una autopsia a Lizaco, negándose a escuchar la razón. Incapaces de hacer otra cosa, y en un esfuerzo por apaciguar las emociones de los 3 amigos, o quizás para disipar sus sospechas, la policía accedió a regañadientes a realizar una autopsia completa a Lizaco. Sin embargo, según la ley japonesa en ese momento, a menos que estuviera claro que el fallecido fue asesinado, se requería el consentimiento de la familia para una autopsia forense. Por lo tanto, la policía buscó de inmediato la opinión de Camilla, ya que él era el esposo legal de Lizaco y el único que podía tomar esta decisión. Aunque Camilla tenía todo el derecho de rechazar la solicitud de la policía, aceptó por el deseo de evitar aumentar las sospechas y porque estaba extremadamente seguro de sus métodos criminales, creyendo que incluso con una autopsia, el examinador forense no encontraría ninguna evidencia. Así que, Camilla aceptó la solicitud de la policía, sin darse cuenta de los problemas que le traería. Poco sabía Camilla que su decisión le llevaría a problemas significativos porque el examinador forense que encontró fue una persona meticulosa llamada Yamayoshi Ono, profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Ryukyu. Tenía un enfoque excepcionalmente riguroso hacia la ciencia. En ese momento, Ono estaba encargado de realizar la autopsia a Lizaco. A pesar de las repetidas pruebas de Ono, no se encontraron rastros de veneno en el cuerpo de Lizaco. Ono finalmente concluyó que la verdadera causa de la muerte fue un infarto de miocardio. Sin embargo, como mencioné antes, Ono es conocido por ser meticuloso. Aunque todos los signos apuntaban a una muerte natural, Ono se mostró escéptica sobre la causa de la muerte de Lizaco porque todos sus órganos internos estaban inusualmente sanos. Aunque, en teoría, cualquier persona puede sufrir un ataque cardíaco, la probabilidad de que le ocurra a alguien sin ningún problema de salud es extremadamente baja. De hecho, la probabilidad de tal ocurrencia es extremadamente baja a menos que el fallecido tuviera factores como obesidad, estrés excesivo que condujera a hipertensión o privación crónica del sueño. Sin embargo, Lizaco estaba en su luna de miel, y ninguno de estos problemas estaba presente. Por lo tanto, el profesor Ono entregó el cuerpo de Lizaco para su cremación. Antes de la cremación, Ono retuvo 30 mililitros de sangre de su corazón para prepararse para futuros acontecimientos. Resultó que esta muestra de sangre se convirtió más tarde en una prueba importante para ayudar a resolver el caso. Después de que la policía concluyera que la muerte de Lizaco fue accidental, el veredicto oficial debería haber disipado cualquier duda para el grupo de amigos de Lizaco. Sin embargo, permanecieron incrédulos y continuaron confiando en su intuición. Por lo tanto, cuando la policía detuvo su investigación, los amigos emprendieron su propia investigación. Durante su investigación, los amigos descubrieron algunos comportamientos sospechosos por parte de Camilla. En primer lugar, notaron que después de la muerte de Lizaco, Camilla comenzó a frecuentar una compañía de seguros. Tras una investigación adicional,
descubrieron que Camilla había comprado una póliza de seguro de vida para Lisako por un valor impresionante de 180 millones de yenes japoneses, con él mismo como único beneficiario, justo 20 días antes de su muerte. Esto levantó sospechas de que el motivo de Camilla para el asesinato podría haber sido reclamar el sustancial pago del seguro. En segundo lugar, los amigos descubrieron que Camilla había estado engañando a Lisako y a sus amigos. Antes de casarse con Lisako, Camilla había afirmado ser un empresario adinerado, y había mostrado un comportamiento extravagante mientras la cortejaba, lo que fue una de las razones por las que Lisako se casó con él. Sin embargo, después de investigar discretamente el historial de Camilla, los amigos descubrieron que no era rico en absoluto, sino que tenía deudas significativas. El dinero que Camilla había utilizado para comprar regalos para Lisako estaba prestado, incluidos los fondos para la póliza de seguro. Además, los amigos descubrieron un hecho escalofriante. Antes de casarse con Lisako, Camilla había estado casado 2 veces antes, y ambas de sus esposas anteriores habían muerto de un infarto de miocardio, la misma causa de muerte que Lisako. Esto llevó a los amigos a creer que Camilla podría haber estado involucrado en asesinatos similares antes. Basándose en estos hallazgos, los amigos tenían motivos para sospechar que Camilla Ricci no era un asesino por primera vez que utilizaba el fraude de seguros como motivo. Esto significa que Camilla Ricci es muy probablemente un asesino en serie. En esta etapa de la investigación, los 3 amigos estaban aún más convencidos de que Camilla era el asesino. Armados con una serie de pruebas, regresaron a la comisaría para presentar otro informe. Si bien ninguna de las 3 pruebas probaba directamente la implicación de Camilla en los asesinatos, al considerarlas juntas, cualquier persona con habilidades analíticas podría concluir fácilmente que Camilla era sospechoso. La policía, después de verificar la autenticidad de la información en solo 3 días, decidió de inmediato reabrir la investigación del caso de Lisako. Vale la pena mencionar que a los 3 amigos les llevó 4 años reunir estas pruebas, ya que no eran profesionales legales y tenían acceso limitado y desafiante a la información. Sin embargo, la policía pudo verificar la información en solo 3 días. Esta discrepancia en el tiempo y el esfuerzo invertidos entre los amigos y la policía resaltó la necesidad de más minuciosidad y diligencia por parte de las fuerzas del orden. Si la policía hubiera sido más rigurosa inicialmente, los amigos no habrían tenido que pasar tantos años probando la culpabilidad de Camilla. Por lo tanto, la policía expresó de inmediato sus disculpas a los 3 amigos. Sin embargo, los amigos no prestaron atención a la disculpa y simplemente dijeron: «Solo apresúrate y venga a mi amigo». Ahora, la policía enfrentaba un problema difícil. Dado que el caso de Lisako se había cerrado como una muerte natural y su cuerpo ya había sido cremado, no había forma de que la policía probara que Lisako había sido asesinada. Incluso si la policía sabía que Camilla era el culpable, no podían hacer nada al respecto, ni siquiera reabrir el caso. Justo cuando la policía estaba perdida, apareció un hombre como un ángel y lo salvó. ¿Recuerdas al profesor Yamayoshi Ono, quien había realizado la autopsia a Lisako? Había conservado 30 mililitros de sangre de su corazón para realizar pruebas. Ahora, esta muestra de sangre resultó ser invaluable. Si se pudiera demostrar que la sangre contenía toxinas, el caso podría reabrirse oficialmente. Después de numerosos experimentos, el profesor Ono finalmente detectó una toxina llamada aconitina en la sangre de Lisako un año después. La aconitina es una toxina biológica extraída de plantas del género Aconitum. Mientras tanto, algunas personas también se refieren a esta planta llamada acónito con otros nombres como capucha de monje o acónito de lobos. A partir de estos nombres alternativos, es evidente que la toxicidad de la planta es extremadamente peligrosa. Solo se necesitan de 3 a 5 miligramos para causar la muerte, y los síntomas después de la intoxicación se asemejan estrechamente a los de un infarto de miocardio. Por lo tanto, la policía podría concluir razonablemente que es probable que Lisako haya muerto por envenenamiento con aconitina. Al mismo tiempo, la policía también descubrió que alrededor de enero de 1986, aproximadamente 3 meses antes del incidente, Camilla había comprado 69 macetas de acónito a un florista en Osaka. Esta fue una fuerte evidencia que indicaba el uso de aconitina por parte de Camilla para matar a Lisako, porque 69 macetas de plantas de acónito habrían sido suficientes para extraer una dosis letal de veneno de aconitina, capaz de matar a una persona. Como resultado, la policía estaba lista para arrestar a Camilla, pero en ese momento, el profesor Ono intervino y hizo una declaración desconcertante.
Afirmó que si Lizaco realmente había muerto por envenenamiento con aconitina, entonces Camilla no era sospechoso porque la aconitina actúa muy rápidamente. Una vez envenenado, los síntomas típicamente se manifiestan dentro de los 5 minutos. Analizando el momento del envenenamiento de Lizaco, alrededor de la 1:25 p.m., y considerando que Camilla aún estaba en el aeropuerto distante en ese momento, respaldado por testimonios del personal del aeropuerto, era imposible que él hubiera cometido el crimen. Además, según el recuerdo de los 3 amigos, Camilla y Lizaco se habían separado alrededor de las 11:40 a.m. Incluso si Camilla hubiera administrado el veneno en ese momento, los síntomas de Lizaco habrían aparecido a más tardar a las 11:45 a.m. Incluso con una cápsula que contenga aconitina que pudiera retrasar el inicio de los síntomas por un corto tiempo, no podría haberlos retrasado hasta alrededor de la 1:30 p.m., casi 2 horas más tarde. Por lo tanto, si la aconitina era realmente la causa de la muerte de Lizaco, Camilla tendría una coartada perfecta. Era evidente que Camilla había empleado algunos medios astutos para engañar a todos. A pesar de días de discusión entre todos los oficiales, no pudieron descubrir cómo logró cometer el crimen a distancia. En consecuencia, la policía no tuvo más opción que seguir buscando nuevas pistas. Otros 6 meses pasaron en sus incansables esfuerzos, pero afortunadamente, su arduo trabajo no fue en vano. Finalmente, en octubre de 1991, surgió una pista crucial. Según un pescador local, varios meses antes del incidente, Camilla le había comprado un asombroso total de 1000 peces globo. Aunque Lizaco murió por envenenamiento con aconitina, al recibir esta información, el profesor Ono no pudo evitar sentir que debía haber alguna conexión entre los dos venenos. Después de todo, los peces globo también contienen toxinas lo suficientemente potentes como para ser mortales. Inmediatamente, se lanzó una investigación simultánea sobre ambos venenos. Finalmente, se hizo un descubrimiento impactante. Después de numerosos experimentos, el profesor Ono descubrió que mientras que la aconitina y la toxina de los peces globo individualmente podrían ser mortales en poco tiempo, cuando se combinaban, misteriosamente se neutralizaban entre sí. Este fenómeno, similar al concepto de combatir el veneno con veneno mencionado en muchas películas y programas de televisión, significaba que una dosis precisa de ambos venenos podría resultar en un estado donde ninguno causaría envenenamiento. Sin embargo, si la dosis de cualquiera de los venenos no estaba equilibrada, la dosis más grande inevitablemente tendría efecto, aunque con un periodo de inicio extendido debido a la lucha inicial entre los dos venenos dentro del cuerpo. Es similar a dos ejércitos que luchan fuera de una ciudad, que representa al cuerpo, donde eventualmente uno de los ejércitos prevalece, pero no sin antes participar en combate, conocido como el periodo latente de los venenos. Este periodo podría durar 5 minutos o varias horas, dependiendo de la dosis de los venenos. Camilla se aprovechó de este periodo latente, creando una coartada perfecta para sí mismo y ejecutando un crimen increíble desde la distancia. Primero, alrededor de las 11:40, se administró el agente biológico. Se dieron cápsulas que contenían aconitina y tetrodotoxina a Lizaco. Entre ellas, la cantidad de aconitina superaba con creces a la de tetrodotoxina. Luego, fingió tener asuntos urgentes y necesitar regresar a Osaka, siendo su verdadera intención separarse de Lizaco para crear una coartada perfecta. En este momento, los dos venenos en el cuerpo de la SRA. Lizaco estaban en equilibrio, por lo que no había síntomas de envenenamiento. No fue hasta aproximadamente 2 horas más tarde, cuando la tetrodotoxina estaba casi agotada, que el veneno de aconitina comenzó a hacer efecto. En este punto, Camilla aún estaba en un aeropuerto distante, eliminando naturalmente cualquier sospecha sobre él. Finalmente, la policía finalmente desentrañó toda la historia, profundamente impresionada por el ingenioso plan de Camilla, especialmente el profesor Ono. Como verdadero investigador, Ono ciertamente entendió cuán precisa debía ser la ejecución de este plan para tener éxito. Sin mencionar que Camilla investigó independientemente la sutil relación entre la tetrodotoxina y la aconitina. Dejando de lado las intenciones criminales de Camilla, los hallazgos de su investigación ciertamente podrían pasar a la historia. Vale la pena señalar que Camilla solo tenía educación secundaria y nunca estudió formalmente campos como la química, la medicina o la farmacología. Sin embargo, a pesar de esto, logró alcanzar resultados tan notables a través de su propia investigación, mostrando su asombrosa inteligencia. Es una lástima que no lo haya utilizado para fines legales. No importa cuán alta sea tu inteligencia, si infringes la ley, no hay indulgencia. Consecuentemente, la policía actuó de inmediato, arrestando oficialmente al Sr.
Cayano bajo cargos de asesinato. Sin embargo, aunque la policía resolvió el caso, el Sr. Cayano aún se negó a confesar durante el interrogatorio. Afirmó que compró capullos de acónito solo para observación y compró peces globo para abrir una tienda de mariscos, no para extraer veneno para asesinato. Dijo que si tenían evidencia para demostrar que Lizaco había ingerido tanto aconitina como tetrodotoxina, podrían acusarlo en cualquier momento. Pero si no, no deberían acusarlo falsamente. Con esta declaración, la policía se quedó sin palabras porque el método de Camilla para cometer el crimen, si tenía éxito, no dejaría rastro, lo que lo convertiría en un crimen perfecto. Debido a la enemistad inherente entre la aconitina y la tetrodotoxina, inevitablemente se cancelarían mutuamente al entrar en contacto, resultando en destrucción mutua. Solo después de que un veneno se agotara, el otro sería liberado. Esto significa que solo un tipo de veneno permanecería en el cuerpo de la víctima cuando hiciera efecto. Por lo tanto, la policía no podría detectar la presencia de tetrodotoxina en el cuerpo de Lizaco, y mucho menos demostrar que Camilla había cometido un asesinato. Sin embargo, la policía no podía dejar ir a Camilla porque, según las pistas que tenían, era seguro que había matado a más que solo a Lizaco. Sus dos esposas anteriores también fueron sin duda víctimas de sus crímenes, aunque no había suficiente evidencia para condenarlo. Claramente, había perdido su humanidad hace mucho tiempo, y con una inteligencia tan alta, el peligro que representaba para la sociedad era evidente. Por lo tanto, incluso con pruebas insuficientes, la policía llevó a Camilla a juicio. En enero de 1994, Camilla fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su esposa, Lizaco. En cuanto a los asesinatos de sus dos esposas anteriores, debido al paso del tiempo y la falta de evidencia, no fue condenado. Sin embargo, como mencioné anteriormente, la policía realmente no tenía pruebas para demostrar que Lizaco murió por la interacción de aconitina y tetrodotoxina. Por lo tanto, llamar a Camilla culpable es bastante cuestionable. Esto es algo que ya no tiene mucho sentido. Quizás por eso, aunque el caso causó revuelo en su momento, las autoridades japonesas nunca hicieron público ningún detalle sobre el juicio. Incluso ahora apenas hay registros disponibles. Todo lo que sabemos es que después de eso, Camilla continuó apelando incansablemente e incluso escribió 2 libros criticando la injusticia del juicio. Los títulos de estos libros son Sospechoso de asesinato de aconitina y La verdad sobre el caso de asesinato de padre e hijo que llevó a cadena perpetua. Sin embargo, a pesar de ello, a nadie se le ocurrió excusar su crimen. Después de todo, cometió atrocidades. Condenarlo a cadena perpetua se consideró un castigo leve. En noviembre de 2012, Camilla murió en la prisión médica de Osaka a la edad de 73 años. Más tarde, varios investigadores examinaron el historial médico de Camilla y descubrieron que había trabajado mucho antes en la ofensiva, pero desafortunadamente nunca se le dieron oportunidades significativas. En el contexto social japonés de la época, el historial laboral se consideraba más importante que las habilidades reales. Por lo tanto, algunos especulan que pudo haber recurrido a una vida delictiva debido a que se sentía infravalorado. Sin embargo, esto no es motivo para justificar la comisión de un delito. Después de todo, hay muchas personas que se sienten no reconocidas o infrautilizadas en la sociedad, independientemente del país, pero recurrir a la delincuencia no es la solución. Si tales desafíos pueden derrotarte, solo demuestra que tu fuerza interior no es suficiente. Incluso si tienes una inteligencia sobresaliente, la sociedad eventualmente te rechazará. En mayo de 2016, en el pequeño pueblo de Green Bay, Wisconsin, un joven profesora fue reportada como desaparecida por su novio, solo para ser encontrada muerta más tarde al lado de una carretera. Tenía más de 200 hematomas en su cuerpo, lo que indicaba que había sido agredida antes de su muerte. La policía inicialmente pensó que el perpetrador era obvio, pero la verdad no era tan sencilla. El giro de los acontecimientos los tomó desprevenidos, llegando incluso a provocar que una persona sea encarcelada injustamente. Fue un caso de asesinato oscuro y siniestro. Yes, how do I go about, missing person? Who's missing? It's my girlfriend, and she does live with me, and she's never done this before. What's her name? Nicole Vanderheiden. Hola a todos, soy X. Bienvenidos al canal Criminal X. Nicole Vanderheiden, de 31 años en 1985, nació en el pequeño pueblo de Manitowoc, Wisconsin. En 2003,
La mujer se matriculó en el campus de Green Bay de la Universidad de Wisconsin, donde se graduó con una licenciatura en Ciencias y Educación. Después de graduarse, se unió a una escuela pública en Green Bay como profesora de estudios contemporáneos. Había experimentado un matrimonio fallido y estaba coparentando 2 hijos pequeños con su exmarido. En enero de 2015, un hombre llamado Douglas Terry entró en la vida de Nicole, y los dos se enamoraron. Menos de 2 meses después en su relación, ella quedó embarazada inesperadamente. Las pruebas de ADN confirmaron que el hijo era de Doug, y oficialmente se mudaron juntos. A finales de año, dieron la bienvenida a su tercer hijo. En mayo de 2016, 6 meses después del nacimiento del niño, Nicole, que había estado anhelando fiestas y vida nocturna, decidió darse un gusto por una noche. En la noche del 28 de mayo, envió a sus 2 hijos mayores a casa de su exmarido y tuvo a su madre y a su mejor amiga para cuidar del más pequeño. Alrededor de las 8 de la noche, se unió a su novio Doug y amigos en el bar Watering Hole en Green Bay para beber y ver una banda tocar. Al principio, Nicole y Doug estaban charlando y tomando fotos, pero después de algunas rondas de bebidas, estalló una discusión. La banda terminó de tocar a las 11 de la noche. Y Nicole y 2 de sus amigas querían ir al cercano bar Harry Fish, pero Doug dijo que no podía irse porque otro amigo en el bar, su compañero de clase de secundaria Greg, no quería irse. Quería quedarse y pasar el rato con su amigo. Nicole estaba muy enojado cuando escuchó eso. Luego envió varios mensajes de texto seguidos insultando a Doug. Doug solo respondió con un mensaje de texto diciendo que no se enojara y que iría lo más pronto posible para encontrarse. Sin embargo, cuando un colega lo llamó, respondió de inmediato. Nicole no pudo más y salió del bar. Entonces, ¿qué causó la discusión entre Nicole y Doug esa noche? Más tarde, Doug le dijo a la policía que fue así, solo se conocían desde hacía unas semanas antes de tener un hijo. No había una base emocional entre ellos, y estaban obligados a estar juntos por el niño. Doug era muy juguetón y no quería estar atado por el matrimonio, así que nunca le propuso matrimonio a Nicole. Pero Nicole sospechaba que no quería casarse porque tenía otra mujer fuera. Esa noche en el bar, ella lo vio hablando con otra mujer, lo que profundizó sus sospechas. Entonces, impulsada por el alcohol, expresó su insatisfacción. La vigilancia en el bar Sardine capturó a Nicole saliendo con un compañero masculino siguiéndolo. Esta persona se llamaba Allen, un amigo de Doug. Allen dijo que corrió detrás de Nicole para detenerlo porque temía que la mujer se metiera en problemas si salía sola, especialmente cuando era tarde. Estaba borracha y no tenía auto. Pero Nicole no escuchaba e insistía en irse. Incapaz de hacer nada, Allen solo pudo ver cómo Nicole desaparecía en la noche. Probablemente eran alrededor de las 12:30 de la madrugada. Allen se puso en contacto urgentemente con Doug y le pidió que encontrara rápidamente a Nicole y la trajera a casa. Doug se apresuró de inmediato al bar Sardine y llamó al teléfono de Nicole, pero nadie respondió. Él y sus amigos condujeron varias veces pero no pudieron encontrar a Nicole. Entonces regresaron al bar Sardine y preguntaron a las personas dentro si habían visto a Nicole. Continuaron buscando hasta alrededor de las 2:30 de la madrugada cuando Doug se cansó. Incapaz de seguir buscando, Doug supuso que Nicole debería estar en casa en este momento. Rápidamente fue a casa para disculparse y esperaba dejar este asunto atrás. Sin embargo, al entrar a la casa, no había señales de Nicole, solo su mejor amiga seguía allí, cuidando al niño. Sabiendo que Doug siempre había querido deshacerse de Nicole y su hijo, la amiga de Nicole inmediatamente sospechó de juego sucio cuando Nicole no estaba allí. La niña pide revisar el maletero del auto de Doug para confirmar que Nicole no estaba adentro. Solo después de confirmarlo ella se fue. Después de dar vueltas en la cama durante la mayor parte de la noche, Doug se desplomó en la cama y cayó en un profundo sueño. Eran alrededor de las 3:00 de la madrugada. 3 horas más tarde, a las 6:00, el llanto del bebé lo despertó. Instintivamente, Doug se levantó para preparar leche y alimentar al niño. Después de tranquilizar al bebé para que volviera a dormir, él mismo cayó en un sueño somnoliento nuevamente, durmiendo hasta las 11:00 de la mañana. Nicole aún no había aparecido, pero Doug seguía siendo optimista, sin pensar en lo peor. Doug asumió que debió haber pasado la noche en casa de su amiga. No fue hasta que el hombre envió mensajes a la hermana y a los amigos de Nicole y se enteró de que nadie sabía dónde estaba Nicole que comenzó a preocuparse. Su primera suposición fue que Nicole podría haber tenido un accidente de coche o haberse caído y haber terminado en el hospital. Así que comenzaron a llamar a hospitales cercanos para preguntar.
Después de verificar todos los hospitales y no encontrar señales de ella, Doug llamó a la policía alrededor de las 4:30 de la tarde. Cuando la policía llegó y escuchó el relato de Doug sobre la noche anterior, comenzaron a examinar su teléfono y encontraron evidencia de una disputa entre los dos. Nicole lo había acusado de ser abusivo en mensajes de texto. Esto llevó a los investigadores a interrogar más a Doug, preguntándole si había habido violencia doméstica o si había perdido el control debido a beber en exceso y había hecho daño a su novia en un ataque de ira. Doug explicó rápidamente que este no era el caso, pero los investigadores permanecieron escépticos debido a varios factores sospechosos. En primer lugar, Doug había tardado más de 10 horas en informar de la desaparición de su novia. En segundo lugar, su tono durante el informe era demasiado indiferente, como si estuviera hablando del problema de otra persona. Cuando finalmente se encontró con la policía, no parecía preocupado. En consecuencia, decidieron llevar a Doug a la comisaría para interrogarlo más a fondo. De hecho, más de 2 horas antes de que Doug informara a la policía. La policía también recibió otra llamada de emergencia de un granjero. Mientras trabajaban en su campo con la familia, se toparon con un cuerpo femenino casi desnudo. Acabamos de encontrar un cuerpo humano, Lane, y oh Dios, estamos claros en un campo aquí, y simplemente nos topamos con él. La ubicación del cuerpo estaba cerca de una carretera, a unos 4 kilómetros de la casa de Doug. Debido a que la víctima estaba cubierta de heridas y no pudo ser identificada, la policía no supo el nombre de la víctima hasta que Doug denunció la desaparición de Nicole. Luego relacionaron a la fallecida con Nicole y finalmente confirmaron su identidad a través de registros dentales. Los resultados de la autopsia revelaron que Nicole había sido estrangulada, con un total de 241 hematomas diferentes en su cuerpo, marcas de ligadura del tamaño de un alambre alrededor de su cuello, una mandíbula rota, sangre por toda la cara, laceraciones que indicaban agresión sexual y uñas rotas en sus manos, muestra que la víctima se defendió ferozmente antes de morir. Se encontró con solo un calcetín en su cuerpo, mientras que su ropa y bolso estaban tirados cerca. Aunque la policía no encontró lesiones en Doug ni manchas de sangre en su ropa cuando llegaron a su casa, él entregó su teléfono a los oficiales para su inspección sin dudarlo. Sin embargo, todavía lo identificaron como el principal sospechoso y comenzaron investigaciones minuciosas, considerando que en casos de homicidio conyugal, el perpetrador suele ser alguien cercano a la víctima, y Doug tenía muchos factores sospechosos a su alrededor. A lo largo del interrogatorio, Doug se mantuvo cooperativo, respondiendo a todas las preguntas e insistiendo en que no era el asesino. El tercer día después del incidente, la policía registró la casa de Doug y encontró manchas de sangre y huellas de zapatos ensangrentados que coincidían con las zapatillas de Doug en su garaje, consistentes con las huellas de zapatos encontradas cerca del cuerpo de Nicole. Fuera de la casa, descubrieron un mechón del cabello dorado de Nicole, más manchas de sangre y un trozo de alambre. A partir de estos hallazgos, concluyeron que Nicole fue brutalmente asesinada en la casa de Doug y su cuerpo fue trasladado posteriormente a la ubicación cerca de la carretera. La policía quería extraer el ADN de Doug para compararlo con el ADN encontrado en la escena del crimen, pero él se negó y contrató a un abogado para comunicarse con la policía. Esto los convenció aún más de que él era el asesino. Por lo tanto, al cuarto día después del incidente, lo arrestaron bajo cargos de asesinato en primer grado. ¿Pero realmente Doug era el asesino? La investigación continuó. Por un lado, la policía necesitaba más evidencia para condenar a Doug, y por otro lado, tenían otras preocupaciones. Nicole sufrió lesiones tan graves y había luchado contra su agresor. Entonces, ¿cómo podría Doug no tener lesiones ni manchas de sangre en él? ¿Podría haber tenido un cómplice? Los investigadores decidieron centrarse en Grayson, un compañero de clase de secundaria que había estado bebiendo con Doug esa noche. Grayson se convirtió en el segundo sospechoso bajo investigación. Sin embargo, durante el interrogatorio, la versión de la noche de Grayson coincidía casi exactamente con la de Doug. Mencionó que la última vez que vio a Nicole fue en el bar Watering Hole, y más tarde acompañó a Doug al bar Sardine para encontrarse con alguien. Incluso llevó a Doug a casa. Cuando entraron en la casa de Doug, se encontraron con la amiga de Nicole casi al mismo tiempo, y ambos se fueron casi al mismo tiempo. No hubo tiempo para que ocurriera el crimen. Finalmente, Grayson fue descartado como sospechoso. Casi 3 meses después del incidente, hubo un giro repentino en el caso. 2 descubrimientos significativos despejaron las sospechas sobre Doug. El primero fue una grabación tomada cuando la policía visitó por primera vez la casa de Doug.
mostraba claramente que llevaba una pulsera inteligente que registraba la frecuencia cardíaca y la actividad. Los datos del backend de la pulsera mostraban que Doug la llevaba toda la noche, y no hubo cambios en la frecuencia cardíaca cuando mataron a Nicole. Además, cuando el perpetrador movió el cuerpo varios kilómetros de distancia, Doug permaneció estacionario. Además, la sangre encontrada en su garaje fue confirmada como sangre de pavo. Así, Doug, quien había pasado 3 meses en prisión sin razón, finalmente fue exonerado. Pero si Doug no, ¿quién era el asesino? Los investigadores reexaminaron la evidencia recopilada en la escena del crimen y finalmente extrajeron una muestra de ADN de la superficie del calcetín en el pie de Nicole. Usando este ADN, encuentre una coincidencia con un hombre de mediana edad llamado George Stephen Birch, nacido en 1978 en Virginia. En el momento del crimen tenía 38 años, medía 2 metros y pesaba 120 kilogramos. Lo habían acusado de asesinar al líder de una pandilla hace 20 años. Sin embargo, el tribunal consideró sus acciones como legítima defensa y finalmente lo absolvió. Más tarde, para evadir la persecución de los miembros de la pandilla, George pasó algún tiempo en prisión. Después, se mudó con su esposa e hijos a Nueva York. Sin embargo, unos años más tarde, se divorció de su esposa y se mudó solo al pequeño pueblo de Green Bay, donde ocurrió el incidente, en busca de refugio con amigos. Después de que George fuera identificado a través del ADN, la policía inmediatamente lo puso bajo vigilancia y comenzó a buscar evidencia para confirmar si realmente era el asesino de Nicole. Descubrieron que poco después del asesinato de Nicole, George estuvo involucrado en un accidente de atropello y fuga. Utilizando este incidente como palanca, lo llevaron a interrogatorio. George explicó que no había golpeado a nadie y ciertamente no había huido del lugar. Incluso ofreció voluntariamente su teléfono para rastreo de ubicación para demostrar su inocencia. Sin embargo, los investigadores solo estaban interesados en si había cometido asesinato. Al obtener su teléfono, verificaron directamente su paradero la noche del incidente. Para su sorpresa, su teléfono había sido rastreado en cada ubicación relacionada con el asesinato de Nicole, incluido el sitio del asesinato, el lugar de desecho y donde se descartaron las pertenencias de Nicole. Compararon rápidamente el ADN de George con el ADN encontrado debajo de las uñas, tobillos, muñecas, palmas y área genital de Nicole, que coincidía perfectamente. Además, su ADN también se encontró en el alambre descubierto fuera de la casa de Doug. Así que George era realmente el verdadero culpable. Los investigadores entonces apuntaron a extraer toda la secuencia de eventos de él y no ocultaron sus intenciones, declarando claramente que estaba siendo arrestado por homicidio. Inesperadamente, incluso después de enterarse de que su ADN fue encontrado en el cuerpo de Nicole, George negó vehementemente ser el asesino. En cambio, afirmó que había visto a Nicole la noche del incidente y culpó al novio de Nicole, Doug. ¿Pero era esto cierto? Según George, en la noche del incidente, estaba bebiendo en un bar llamado Nats. Alrededor de la medianoche o un poco más tarde, una hermosa mujer rubia se le acercó repentinamente. Después de intercambiar saludos, resultó que la mujer era Nicole. Chatearon por un rato y, al darse cuenta de su deseo mutuo de profundizar su interacción, decidieron salir juntos del bar con la intención de ir a casa de George para tener relaciones íntimas. Sin embargo, al llegar a la casa de George, encontraron que su familia estaba despierta, lo que lo hacía incómodo. Entonces, decidieron cambiar su plan e ir a casa de Nicole en su lugar. Al llegar a la casa de Nicole, notaron que las luces estaban encendidas adentro. Nicole luego dijo que no podían entrar porque la niñera aún estaba despierta. Por lo tanto, en su estado apasionado, no tuvieron más remedio que optar por la intimidad en el asiento trasero del automóvil. Justo cuando estaban profundamente involucrados, Doug apareció de repente, empuñando un objeto pesado, y golpeó a George inconsciente. Cuando George recobró el conocimiento, se encontró acostado en el césped junto al auto, obligándolo a volver al auto y a ayudar a deshacerse del cuerpo de Nicole. En ese momento, quedó horrorizado al ver a Nicole tendida detrás de la camioneta, cubierta de sangre, su vida pendiendo de un hilo. Doug abrió la puerta del auto, se sentó en el asiento del pasajero y le ordenó que pusiera el cuerpo en el auto, luego condujera hasta un campo oscuro para deshacerse de él. El lugar de desecho tenía una pendiente, y en ese momento, George te estaba cargando al frente, con Doug siguiéndote de cerca con el arma. George aprovechó la oportunidad, retrocedió de repente, derribando a Doug, y luego arrojó con fuerza el cuerpo de Nicole. Aprovechó la oportunidad para correr de regreso al auto y alejarse.
Después, temiendo que la policía lo considerara erróneamente el asesino y también temiendo represalias de Doug, no se atrevió a informar a las autoridades. La absurda historia de George no convenció en absoluto a la policía. Rápidamente lo acusaron de asesinato en primer grado. El juicio no comenzó oficialmente hasta 2 años después del incidente. El abogado defensor de George intentó utilizar la historia defectuosa que había presentado anteriormente para persuadir al juez y al jurado de que George era la víctima y Doug era el verdadero culpable. Sin embargo, la evidencia presentada por la acusación era abrumadora, dejando al defensor sin palabras. En primer lugar, en cuanto a Doug, aunque poseía una licencia de armas de fuego, nunca había comprado un arma, y no se encontraron armas de fuego durante la búsqueda de su casa. Entonces, ¿cómo llegó a poseer un arma para amenazar a George? Además, Doug tenía casi la mitad del tamaño de George, lo que hace poco probable que haya tenido la oportunidad de golpear a George inconsciente. Además, ¿qué motivo tendría Doug, que estaba furioso por el asesinato de su novia, para proteger al verdadero asesino? Además, según los datos del brazalete inteligente, Doug no se movió mucho esa noche. ¿Cómo logró matar a Nicole y luego ir a ese campo? ¿Y cómo regresó a casa desde allí? La evidencia más convincente es, sin duda, el ADN. El ADN de George fue encontrado por todas partes en las uñas rotas de Nicole. Si realmente estaban de acuerdo y estaban en una relación, ¿por qué ella luchaba y resistía tan desesperadamente? La policía cree que George es el verdadero asesino, y su motivo para asesinar a Nicole podría estar relacionado con el mensaje. También presentaron varias fotos tomadas de George con amigos pescando horas después del asesinato, con una gran sonrisa en su rostro como si nada hubiera pasado, sin mostrar signos de preocupación o miedo. Después de 2 semanas de intensas batallas en la sala del tribunal entre la acusación y la defensa, el jurado tardó 3 horas en llegar a una decisión unánime, declarando a George culpable de asesinato en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. George luego apeló argumentando que los datos del brazalete electrónico no podían utilizarse como evidencia, pero la apelación fue despiadadamente rechazada por el Tribunal Superior. Vale la pena mencionar que aunque el novio de Nicole, Doug, no era el asesino, tampoco era una buena persona. La noche del incidente, si este hombre no hubiera ignorado intencionalmente a Nicole, ella no habría salido corriendo sola del bar y se habría encontrado con el pervertido George. Además, en febrero de 2017, 9 meses después del asesinato de Nicole, Doug fue arrestado y encarcelado por agresión sexual. Su víctima resultó ser la hermana menor de Nicole, Heather. Heather estaba sentada en su automóvil, yendo a una fiesta de cumpleaños de un amigo cuando Doug puso repentinamente su mano en su muslo, asustándola y obligándola a gritar y exigir salir del automóvil de inmediato. En lugar de detenerse, Doug aceleró y pasó por los semáforos en rojo. Heather golpeó el parabrisas del automóvil con los pies para obligar a Doug a detener el automóvil, lo que le permitió escapar. Este despreciable es realmente la raíz de todo mal. ¿Estás de acuerdo? A veces un delito no es quitarle la vida a una persona sino una acción que hace que alguien caiga en un callejón sin salida mental. Bueno, eso es todo por hoy. Sigue siendo la misma vieja pregunta, en su opinión, ¿qué caso es más peligroso? Si te gusta mi historia, espero que consideres seguirme para más. Hasta luego.